Ejercicio 17 de electrostática nos dice que determinemos el campo eléctrico en el centro de un rectángulo si hay cuatro cargas de 10 microcoulomb en cada uno de los vértices y nos da las medidas del rectángulo de 0,8 metros de ancho y 0,3 metros de alto. Nos sugiere que hagamos el esquema. Lo que tenemos es un rectángulo entonces de 0,8 metros por 0,3 y en cada uno de los vértices tenemos una carga positiva de 10 microcoulomb. Nos piden el campo en el centro. En el centro del rectángulo nos piden el campo. Si nosotros quisiésemos hacer la cuenta, esta será la carga 1, esta será la 2, la 3 y la 4. Para determinar el campo producido por la carga 1, que es saliente, esto sería el campo 1, utilizaríamos esta distancia, desde acá hasta acá, ¿sí? Esta distancia. Para obtener esta distancia R, tendríamos que hacer Pitágoras con la mitad de este lado y la mitad de este lado, ¿sí? R sería la raíz cuadrada de 0,8 dividido 2 al cuadrado más 0,3 dividido 2 al cuadrado. Esa sería la distancia R. Y ahí tendríamos la carga. El campo, el valor del campo, estaría dado por K, por Q, sobre esa distancia al cuadrado. Simplemente habría que hacer la cuenta y resolveríamos E1. Lo mismo habría que hacer con Q sub 2. Como Q1 y Q2 son iguales, el campo 2 tendría la misma intensidad, pero sería saliente de la carga 2. Lo mismo pasaría con Q3 y lo mismo con Q4. Lo que observamos es que no hace falta, al hacer el esquema, por eso nos sugiere el ejercicio que hagamos el esquema, al hacer el esquema vemos que no necesitamos ni siquiera averiguar R, ni determinar cuánto vale el campo. Todas las cargas son iguales, todas las cargas son de 10 microcoulomb. La distancia R desde el vértice hasta el centro es la misma para Q1, para Q2, para Q4 y para Q3. Campo 1, campo 2, campo 3 y campo 4 son iguales en su intensidad. El campo 1 se cancela con el 4 porque tienen la misma intensidad, misma dirección. La dirección es la diagonal del rectángulo, pero sentido contrario. Y lo mismo pasa con el campo 2 y el campo 3. Están en la misma dirección, en la diagonal del rectángulo, tienen la misma intensidad porque Q3 y Q2, todas las cargas son de 10 microcoulomb. Y el sentido es el contrario, por eso también se cancelan. Así que el campo en el centro, el campo en O, este es el punto O, es 0 newton por coulomb. No hay campo. El campo es nulo en ese punto. Lo mismo ocurre si en vez de tener un rectángulo tengo un cuadrado con todas las cargas, ¿sí? Q1, Q2, Q3 y Q4. Q1 igual a Q2 igual a Q3 igual a Q4. El campo en el centro es 0. Si en vez de tener un cuadrado tengo un pentágono, supongamos que está bien dibujado, y tengo ahora 5 cargas, ¿sí? Q1, 2, 3, 4 y 5.
y son todas iguales en el centro del pentágono, el campo es nulo. Todos los campos que va a haber acá, si bien hay 5 y no se podrían cancelar, tengo una distribución homogénea de campos. Podríamos hacer el análisis de las componentes. Lo importante es que el campo en el centro es 0. Porque lo que aporta en X, la 2 se compensa con la 5 y lo que aportan la 3, se compensan entre sí todas las cargas. Lo más interesante de esto no es el pentágono, tampoco es el hexágono y el heptágono. Lo importante es que si tenemos una circunferencia toda llena de cargas, toda, una al lado de la otra, toda llena de cargas del mismo valor, en el centro el campo es nulo. Si en vez de tener, en este caso son todas superficies, son dibujos geométricos planos, si en vez de tener una circunferencia toda cargada homogénea, ¿no? Todos los puntos tienen la misma carga. Tengo una esfera, bueno, el dibujo lamentablemente no lo puedo hacer en 3D, tengo el mismo caso, pero tiene superficie de una esfera. Y sería el caso, por ejemplo, de una esfera metálica. Nosotros sabemos que las cargas, si yo cargo esta esfera metálica, por ser metálica los electrones se pueden mover libremente, y si la cargo, le pongo, no sé, 1000 Coulomb, esos millones y millones de electrones se van a desparramar para estar lo más separados entre sí, y se van a desparramar homogéneamente, todos repartidos no solo en el perímetro, sino en la superficie, en toda la superficie, y en el centro de la esfera, en el centro, el campo también va a ser nulo. En el centro de cualquier figura o de cualquier cuerpo geométrico regular, cargado, ¿no? Cargado eléctricamente, el campo va a ser nulo, porque tengo toda esta suma de campos que se equilibran entre sí, ¿sí? Se van cancelando los campos de forma tal que el resultado del campo en el centro es nulo.